Bueno, entonces continuando con la replicación del ADN, vamos a encontrar que este material genético, ¿sí?, está presente en todas las células, y todas las células que vayan entonces a dividirse, a proliferar, deberían tener una copia de ADN, ¿vale? Entonces, tenemos tanto eucariotas como procariotas, ¿sí? Eucariotas, nuestras células, procariotas, bacterias, pero ambas tienen mecanismos similares. Bien, entonces vamos adentrándonos a estos mecanismos un poquito y vamos a establecer cómo se lleva a cabo. Este proceso tiene 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Entonces, la iniciación es un proceso en el cual empieza entonces la apertura de una horquilla, ¿sí?, de replicación. Bien, o una burbuja de replicación, cuando la vemos de esta manera. Entonces, esta burbuja de replicación se abre en un punto del ADN y se caracteriza por tener unos extremos, ¿sí?, a los cuales se les conoce horquillas de replicación. Cada uno de estos extremos es una horquilla de replicación. Como ven, en el momento que queda expuesta, después de la apertura del ADN, es fácil empezar a complementar cada uno de los nucleótidos. Ese es el principio. Y hay enzimas que lo hacen, ¿vale? Cuando miramos cada uno de los cromosomas, por ejemplo en las células humanas, encontramos que estos cromosomas tienen varios orígenes de replicación. Es decir, que hay varias burbujas que se abren al tiempo. Nuestro material genético es extenso y, como vieron, el ciclo celular puede tomar horas. Por lo tanto, el proceso tiene que ser muy eficiente. Se pueden abrir bastantes, digámoslo, orígenes de replicación, bastantes horquillas, casi que de manera inespecífica, en estos genomas como el nuestro, ¿sí?, el genoma de eucariotas. De hecho, nosotros a este proceso le llamamos una replicación multifocal, es decir, que tiene muchos focos de replicación. Bien, una vez la célula entra en la fase S, muchos focos se activan para poder copiar ese material genético rápido. En el caso de las bacterias, generalmente su material genético es circular, es pequeño y puede copiarse rápidamente. Por lo tanto, no necesitan tantos focos. En bacterias, la replicación es monofocal. Generalmente solo tienen una burbuja de replicación. Una vez se van ampliando la síntesis de la nueva cadena, ampliando pues las horquillas, agrandando las burbujas, ellas se van conectando unas con otras. Al final, entonces nos va a quedar 2 hebras de ADN totalmente nuevas y sintetizadas, lo que nos lleva pues a copiar directamente el material genético. Entonces, recordemos que la replicación es un proceso semiconservador, ¿sí? Entonces, en procariotas, como decíamos, esa copia tiene solamente un origen de replicación. Entonces aquí vemos un cromosoma típico de una bacteria, el cual solo tiene un origen de replicación con 2 horquillas. Eso va copiándose, va complementando entonces las bases de cada una de las cadenas que se han separado, y finalmente simplemente se separan. Entonces, en un ciclo de generación se produce una copia idéntica. Al contrario pues de las células eucariotas, este no tiene varios orígenes de replicación, entonces no tiene varias burbujas de replicación que se tienen que fusionar, ¿sí?, como era este caso que les explicaba. En las bacterias simplemente se produce un origen y una finalización a replicar. Es decir, solo hay una burbuja de replicación. Bueno, continuando entonces con el origen, vamos a ver cómo son las enzimas y cuál es su función dentro de esta primera parte.
Inicialmente, entonces, hay unos complejos de proteínas, ¿sí? Por ejemplo, la ORC, que en sí es un conglomerado de proteínas, es un complejo, ¿sí?, de origen de replicación, bien, que se va a unir a un dominio, digamos, del ADN, a una porción del ADN, que a su vez va a ser abierto, digámoslo así, por otras proteínas que se empiezan a asociar. Entonces, digamos que se asocian factores como los MCM2, MCM7, ¿sí?, que son proteínas que tratan entonces al final de formar una porción inicial de separación, ¿sí?, que le permite a las enzimas, como las polimerasas, entrar y replicar. Sin embargo, es importante ver que estos procesos, ¿sí?, de MCM2 y su interacción con el ADN llevan a una apertura constante del ADN. De hecho, estas estructuras van a recibir el nombre de helicasas, que son las proteínas que al ensamblarse en el DNA van a permitir entonces la apertura de la cadena de doble hélice, ¿sí? Entonces veámoslo un poquito más claro acá. Entonces, una vez las proteínas del complejo de origen de replicación abren la cadena, las helicasas se ensamblan, ¿bien? Y la función de estas helicasas es empezar con la apertura de la cadena de ADN. Me pasé. Entonces, ellas empiezan a desplazarse una hacia otro lado, entre tanto, se empieza también a ensamblar las polimerasas. Bien, entonces quiero que vean aquí, esta verde es una ADN polimerasa que va a entrar a esa horquilla de replicación. Aquí es importante que noten que la cadena en este segmento donde se ensambla la RNA polimerasa tiene que tener doble cadena, tiene que ser complementaria. Algo que veíamos que no era necesario con las RNA polimerasas, ¿recuerdan cuando copiaba el ADN? Bueno, aquí se necesita y ya les voy a explicar pues las razones. Entonces, esa secuencia que ustedes vieron aquí morada se denomina primer. Y una vez la horquilla de replicación se forma, se deben colocar estos primers para que la polimerasa, que es en este caso la ADN polimerasa, empiece a sintetizar la nueva cadena. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Hay una RNA polimerasa, ¿sí?, que se une una vez la burbuja abierta y polimeriza. Lo que pasa es que la RNA polimerasa, ¿sí?, llamada primasa, no tiene una actividad que le permita unir una gran cantidad de nucleótidos. Ella solo hace segmentos cortos y se suelta. Bien, esa actividad conocida como procesividad sí la tiene la ADN polimerasa. Bien, pero claro está, se ayuda. Entonces, una vez, se ayuda de otras proteínas. Una vez se coloca el primer por la primasa, vienen entonces unas proteínas que son la pinza, el complejo pinza, ¿sí?, el cual va a unir a uno de los extremos, ¿sí?, de la cadena. Bien, ustedes miran de esta cadena de RNA, ¿sí?, que es al extremo 3'. Los primers los pone una RNasa, entonces son pequeños fragmentos de RNA. Entonces, esta pinza, una vez se une, la polimerasa, mirenla acá, puede anclarse a ella, y una vez se ancla, para ella es mucho más fácil mantenerse unida al ADN. Eso le da procesividad. Y una característica, miren, que se unió al extremo del primer,
3', donde hay 1H. 1H que es reactivo y donde la enzima le puede entonces adicionar nucleótidos. Entonces, las ADN polimerasas son enzimas que añaden nucleótidos a una cadena de ADN en dirección 5', 3', recorriendo el molde en dirección 3' a 5'. Es decir, tiene la misma dirección que veíamos cuando analizamos otra polimerasa que era la RNA polimerasa. ¿Sí? Pegan solamente OHs nucleótidos en el extremo OH, y recuerden que el extremo OH se encuentra en el 3'. Hay una limitación con las ADN polimerasas, y es que necesitan una cadena que actúe como molde. Bien, ella no puede colocar el primer nucleótido simplemente complementando a la cadena de ADN como sí lo hace las RNA polimerasas. Como la RNA polimerasa sí puede colocar un segmento de primer, el primer está hecho de ARN. ¿Sí? Entonces las RNA polimerasas tienen que entonces colocar un pramo preexistente que se conoce como primer, o en español el primer es generalmente porque así lo mencionan en inglés, pero nosotros le decimos también cebador. Ahora, una vez la polimerasa avanza, se sigue el principio de complementariedad, es decir, donde encuentre una timina pone una adenina, donde encuentre una guanina pone una citosina, y así viceversa. Y así logra entonces empezar a incorporar nucleótidos a la cadena hasta finalizar la copia. Las polimerasas se dice que son enzimas procesivas. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden mantenerse. ¿Sí? Se pueden mantener unidas. Ya vimos pues, que hay una pinza que la mantiene unida a la polimerasa, eso le ayuda, pero son capaces de introducir muchos nucleótidos en poco tiempo. Miren, pueden añadir a la nueva cadena 1000 nucleótidos por segundo. Bien, y recuerden, nosotros tenemos 3 millones de nucleótidos, ¿sí?, que se deben copiar, y aparte de eso, pues hay muchos orígenes de replicación en las células eucariotas, entonces esto se hace rápido. Entonces la procesividad se define como el promedio de la cantidad de nucleótidos añadidos una vez que la enzima se suma a una unión plantilla-cebador. Una vez entonces llega el primer, se acopla al extremo 3', la polimerasa empieza a colocar nucleótidos, y se ha calculado pues la velocidad en 1000 nucleótidos por segundo. Ahora, hay una característica muy bonita de las polimerasas, es que ellas pueden sacar un nucleótido en el extremo 3' de la cadena que están sintetizando. Digamos, es tan rápido, ¿sí?, que a veces introducen un nucleótido que no va. Bien, entonces la actividad exonucleasa 3', o sea, en ese extremo OH donde ella está metiendo, se refiere a que ella puede retirar el nucleótido que de pronto metió mal, ¿sí?, y cambiarlo por uno que así debería ir. Bien. Entonces, la idea de la actividad exonucleasa de la ADN polimerasa es que elimina los nucleótidos equivocados y añade un nucleótido correcto. Entonces, digamos que las polimerasas tienen unos mecanismos de reparación. Sin embargo, muchas veces, hay que decirlo, las polimerasas cometen errores, ¿sí? Y ahí nos pueden llevar a variaciones en las secuencias del ADN, que si nos produce una enfermedad, a esa variación le llamaremos polimorfismo, o si nos da una característica o simplemente no lleva ninguna codificación extraña, pues le vamos a llamar polimorfismo, ¿sí? Y bueno, en el siguiente video vamos a continuar viendo de cuáles tipos hay por ejemplo, en células eucarióticas o en bacterias.